Hola, buenas tardes. Mi nombre es Arely Saraí y este es un trabajo para mi curso propedéutico de la Universidad Abierta de Distancia de México. El tema que vamos a ver se llama anticuerpos monoclonales. Bueno, para empezar, pues tenemos que saber lo que es un anticuerpo. Y bueno, pues un anticuerpo es una glucoproteína, o sea, lo que es un glóbulo blanco que se produce en las células plasmáticas del sistema inmunológico. Este está diseñado específicamente pues para detectar lo que son sustancias dañinas, lo que normalmente conocemos como antígenos, ¿no? Bueno, los antígenos, como ya había mencionado, pues son cualquier sustancia dañina que entre lo que es al cuerpo. Algunos ejemplos de estos antígenos abarcan pues diferentes microorganismos. Pueden ser bacterias, hongos, parásitos, virus, incluso químicos. Bueno, pues aquí tenemos lo que es la estructura general de los anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas que envuelven una estructura bioquímica compleja demarcada por la unión de 4 cadenas proteicas, 2 pesadas y 2 ligeras. Estas están unidas mediante puentes de disulfuro. Bueno, pero entonces, ¿qué es un anticuerpo monoclonal? Un anticuerpo monoclonal son, como su nombre lo dice, anticuerpos que fueron modificados genéticamente para realizar funciones específicas. Estos fueron creados por un solo clon de linfocitos, es decir, son anticuerpos idénticos porque son producidos por un solo tipo de células del sistema inmune. Por tanto, todos los clones proceden de una célula madre, lo que los hace pues iguales. ¿Y cómo se obtienen? Pues se obtienen gracias a técnicas de biología molecular e ingeniería genética y proteicas llamadas técnicas de ADN recombinante. Estas permiten modificar directamente el ADN mediante el uso de unas proteínas particulares llamadas enzimas de restricción. Y pues aquí tenemos un ejemplo de la técnica de ADN recombinante, que en este caso pues muestra cómo insertan pues una cadena de ADN a lo que vendría siendo pues otra célula, teniendo ya un producto que se llama vector de expresión, y pues esta nos vendría dando lo que ya sería la célula mezclada. El desarrollo de los anticuerpos. La producción de los anticuerpos monoclonales se estableció con la tecnología creada en 1975 por George Kohler y Cesar Milstein, que consistía en la generación de una línea celular estable, secretora de un isótopo determinado de inmunoglobulina contra un antígeno específico, fruto de la difusión de dos células diferentes por medios físicos y químicos, que en este caso fue polietilenglicol y con la centrifugación. En este caso, la primera célula involucrada es un linfocito B de un animal previamente inmunizado con el antígeno de interés, que aporta la memoria inmune y la capacidad de producir anticuerpos contra el antígeno específico. En este caso, las pruebas normalmente pues siempre se han hecho en ratones. La segunda es una célula tumoral de mieloma no secretora de anticuerpos, deficiente de la enzima hipoxantina guanina fosforibosil transferasa, en sus siglas HGPFT, útil en el proceso de selección posterior de los hibridomas, que aportan su capacidad de división ilimitada. En este caso, esto es lo que hace que sea inmortal y en este caso se puede estar reproduciendo una y otra vez para pues siempre tener como que la célula modificada y pues seguir investigando, darle más aplicaciones. Bueno, pues de esta unión surge un tipo de célula inmortal, como lo mencionaba antes, con la capacidad virtualmente limitada de producción de anticuerpos monoclonales, a lo que llamamos un hibridoma. Aquí tenemos pues lo que es un pequeño esquema, como decía, normalmente se hacen ratones, se le inyecta lo que es el antígeno, de tal manera que pues el ratón genera lo que es una respuesta y produce lo que es un anticuerpo.
Luego, posteriormente, viene lo que es la extracción del anticuerpo y se hace un cultivo. A partir de ese cultivo, pues ya se selecciona, en este caso, lo que es el anticuerpo generado por el ratón y se mezcla con una célula que vendría siendo humana para pues que haya una mayor aceptación en lo que es el cuerpo humano. Y aquí está el ejemplo, es de lo que llamamos hibridomas. Aplicaciones generales de los anticuerpos monoclonales. Pues los anticuerpos monoclonales tienen muchas aplicaciones. Un ejemplo viene siendo lo que es el inmunodiagnóstico. En este diagnóstico, pues se hace el diagnóstico de infecciones sistemáticas al permitir la detección de antígenos y anticuerpos específicos en la circulación o tejidos utilizando anticuerpos monoclonales en inmunoensayos como marcadores específicos, el diagnóstico por imágenes. Un ejemplo muy claro de esto viene siendo lo que es la prueba del ELISA, que es muy conocida para lo del SIDA, la ELISOPOD, la citometría de flujo, la inmunoprecipitación o el Western blot. Por ejemplo, en lo que vendría siendo la prueba del ELISA, vendría siendo una separación por anticuerpos, que en este caso vendría siendo la detección específica de los anticuerpos o producidos o faltantes, que en este caso es una característica muy dada de lo que viene siendo lo que es el VIH o el SIDA. Bueno, por el cómo funciona la enfermedad. Otro ejemplo, pues viene siendo el Western blot, que es algo parecido, pero en este caso se hace la separación de proteínas específicas. Entonces, en la Western blot es separación de proteínas y en el ELISA es la separación de anticuerpos. También se utiliza en el diagnóstico y tratamiento de tumores específicos. Los anticuerpos monoclonales se usan en la detección de tumores mediante técnicas inmunológicas de diagnóstico y para inmunoterapia in vivo. También se utiliza en la investigación inmunológica. Los anticuerpos monoclonales que se unen a las moléculas de la superficie celular para que puedan estimular o inhibir funciones celulares particulares. Estas son una herramienta invaluable para definir la función de las moléculas, incluidos los receptores para los antígenos. Bueno, pues existen 4 tipos de anticuerpos monoclonales. Tenemos el que es el murino, que es 100% de proteína animal. El quimérico, que tiene un 33% de proteína animal y el resto pues es humano. El humanizado, que viene teniendo un 10% de proteína animal, y el humano, que viene siendo 100% proteína humana. Bueno, pues en esta parte de los tipos, es importante mencionar el por qué existen lo que vienen siendo estos 4 tipos. El primero, que viene siendo 100% de proteína animal, pues por obvias razones se mostraba cierto grado de rechazo por el cuerpo, en este caso el cuerpo humano, debido a que pues como venía de un animal, el cuerpo naturalmente segregaba anticuerpos en contra de estos anticuerpos, lo que hacía que pues se desechara el anticuerpo monoclonal y no tuviera una funcionalidad tan grande, además de que pues producía más efectos secundarios, que pues los salvaremos más adelante. El segundo, que es el quimérico, vendría siendo lo que decíamos, 33% de proteína animal. Esto fue el segundo paso que se hizo, en el que pues ya se mezclaba lo que venía siendo el antígeno creado por el ratón a, a una proteína humana para que fuera mucho más aceptado, en su caso por el cuerpo humano. Luego de ahí viene el humanizado, que igual ya tiene un 10% de proteína animal y ya es más humano. Y finalmente creamos lo que es el anticuerpo humano, que tiene 100% la proteína humana, que en este caso pues lo que se hizo es extraer específicamente la línea del anticuerpo y se pasaba directamente a lo que era el gen humano
y posteriormente en la réplica ya vendría siendo, se venía humanizando, o sea, completamente. Aquí tenemos algunos nombres, bueno, algunos ejemplos de medicamentos de anticuerpos monoclonales. Uno viene siendo natalizumab, más conocido genéricamente como Tisabri. Este se utiliza para enfermedades autoinmunes, inflamatorias y alérgicas. Viene siendo un antígeno humanizado. Otro ejemplo vendría siendo el basilizumab. Su nombre comercial es Simulec. Este se utiliza para trasplantes y es de origen quimérico. Tenemos un cuarto ejemplo, se llama ofatumumab. Su nombre comercial es Abserra. Se utiliza para el cáncer y este viene siendo 100% humano. Y en nuestro último ejemplo tenemos el evolocumab. Nombre comercial, Repata. Se utiliza en cardiología y viene siendo igual un anticuerpo humano. Como les mencionaba anteriormente, pues es el uso de este tipo de anticuerpos tiene pues, sus ventajas y sus desventajas. Empezaremos con lo que vendrían siendo las ventajas. Una de las ventajas que tiene es que detecta las células cancerosas, por lo que decíamos que viene siendo más específico. Entonces, a diferencia de otros medicamentos u otros tratamientos, que, por ejemplo, como lo que viene siendo las quimioterapias, en las cuales la terapia mata parejo células, no tanto células buenas como células malas, con el propósito pues de ir matando las células cancerígenas. En este caso, la ventaja de estos anticuerpos es que detecta la célula cancerosa y la ataca en ese caso directamente. Otra ventaja que tiene es que destruye la membrana celular, que vendría siendo una de las funciones que vendría teniendo de cómo lo va haciendo. Puede detener la membrana celular, bloquear el crecimiento celular, bloqueo de crecimiento de vasos sanguíneos, en esto tomando en cuenta que en este caso se alimentan pues de los vasos sanguíneos. Entonces, entre más incremento de vasos sanguíneos hay, mayor reproducción tiene. Entonces, al bloquear el crecimiento, pues se va inhibiendo lo que es su actividad. Aquí, otro punto viene siendo lo que mencionaba, es un ataque completamente directo, mucho más específico, vaya, como medio de entrega. Aquí es una ventaja muy importante que hay que mencionar. Esta ventaja que tienen los anticuerpos monoclonales es que al ser modificados genéticamente, se les puede introducir incluso medicamentos o alguna terapia de radioactividad, como en este caso vendrían siendo lo que mencionaba de las quimioterapias, pero en este caso sería radiación a nivel escala que se metería en el anticuerpo y atacaría directamente a la célula maligna. Y por último tenemos que tiene lo que es la unión a las células. Se puede unir tanto a la célula mala, la célula cancerígena, causando lo que mencionaba, la destrucción de membrana, el bloqueo, el crecimiento y todo este tipo de puntos, o se puede unir en este caso, un anticuerpo bueno a las células buenas, dándoles ya lo que vendría siendo ahora sí que el anticuerpo necesario para atacar la célula maligna. Desventajas. Bueno, pues en esto, pues como todo medicamento o todas pruebas, todo avance científico, pues tenemos lo que son las desventajas. Algunas de las desventajas vienen siendo lo que son alergias, ya sea urticaria, comezón, enrojecimiento de la piel. Otros síntomas vienen siendo síntomas de influenza, cubrimiento nasal, cuerpo cansado, agotamiento, náuseas, vómito e incluso la baja presión arterial, que en este caso, pues, si lo vemos más a fondo, estas desventajas son menores comparadas con lo que viene siendo las terapias por quimioterapia, o bueno, una quimioterapia. Porque en una quimioterapia, como mencionábamos, pues ataca todas las células del cuerpo. Entonces, lo que lo hace más agotador. Y en este caso, ataca directamente, pero por los efectos secundarios
normalmente vienen siendo pues menores comparados con una quimioterapia. Aquí tenemos unos puntos de efectos secundarios que vendrían siendo más graves, que en este caso pues se presentan más con, con los anticuerpos que son más murinos o quiméricos, que vienen siendo erupciones graves, problemas pulmonares, que en este caso vendría siendo por la inflamación, alguna especie de sangrado interno, por lo que decíamos de los vasos sanguíneos, y problemas del corazón, esto por lo de la baja presión arterial. Pero estos efectos que son más graves normalmente no se ven. Ya depende mucho de así que del funcionamiento de cada cuerpo. Otro punto como desventaja vendría siendo el, el obtener el medicamento como tal. No solo es un medicamento caro, sino que no es como que vayas a la farmacia y consigas ese tipo de medicamentos. Lleva un proceso más largo el conseguirlos y obviamente por el uso y el manejo de estos. Bueno, aquí tenemos algunas aplicaciones clínicas de este tipo de anticuerpos. Se utilizan como tratamiento para un amplio rango de patologías, tales como el cáncer. En este caso tenemos ejemplos como cáncer de cerebro, cáncer de mama, cáncer de pulmón, cabeza y cuello, eh, cáncer colorectal, entre otras. Enfermedades autoinmunes o de inflamación, un ejemplo vendría siendo la enfermedad la enfermedad de Crohn. Para el trasplante de órganos, en este caso para la aceptación del trasplante. Enfermedades cardiovasculares, enfermedades infecciosas o por obvias razones al ser anticuerpos, y enfermedades oftálmicas. Esa es la presentación de la actividad 8 del curso propedéutico de la Universidad Abierta y a Distancia de México en el área de Ingeniería Biomédica.